Sí estaba enamorada, pero eso era lo que yo creía. ¿Cómo saber si eres con un psicópata? El psicópata no nada más puede ser tu pareja, también puede ser, pues, tu jefe, tu hijo, tus papás. En la vida cotidiana se puede decir esta persona es psicópata. Estas personas no están en la cárcel, pero hacen exactamente las mismas manipulaciones, mentiras, parasitismo y maltrato a la otra persona que hace el que está en la cárcel. ¿Qué hacer o no hacer para evitar toparte con una pareja psicópata? Yo creo que tiene mucho que ver la educación de nosotros como padres. Estos depredadores están buscando personas precisamente con vulnerabilidades. ¿Cómo fue vivir con un psicópata? Al principio fue bien bonito. Yo era la más hermosa, la más maravillosa, la mujer ideal. Cuando quedo embarazada, él automáticamente ya me tenía segura. Para mí era muy fácil decir, oye, si me está tratando mal, yo no merezco esto, agarro mis cosas y me voy. Pero a pesar de que yo no quería estar ahí, no sabía cómo irme. Ahora sí empezó la violencia fuerte, ahora sí empezaron los golpes, ahora sí empezó el control extremo. Había veces que eran aventones, había veces que me aventaba objetos, cámaras en todas partes de la casa, acceso únicamente de él. El día que yo tomé la decisión de dejarlo, llegó la policía, yo salí ensangrentada, golpeada. Aprendí de la situación para poder salirme de ahí, que no fue fácil porque yo estaba muerta de miedo cuando salgo de ahí. El día de hoy se encuentra con nosotros Priscila Navarrete. Ella es arquitecta, empresaria, activista, coach Ciro Piñuel, CEO de Luma Address y TEDx Speaker. Es experta en intervención de personas afectadas por psicópatas, tiene un posgrado en trastornos de la personalidad y también es experta universitaria en psicopatía. En este episodio hablamos sobre cómo saber si vives con un psicópata, cómo saber cuando estás en una situación de peligro, cómo superar una situación de abuso, qué es el bombardeo de amor, algo que particularmente yo no conocía, y la diferencia entre un narcisista y un psicópata. Acompáñanos a aprender sobre un tema de mucha importancia. Además, ella tiene una gran historia para todos nosotros y qué mejor que con una verdadera especialista en el tema. Comenzamos. ¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio más. Contentos, emocionados por la persona que vamos a entrevistar el día de hoy. Vamos a hacer una bonita sinergia. Voy a aprender particularmente yo también de temas que no conozco y que te lo dije fuera de cámara. Para mí, lo he escuchado mucho, ¿no? He visto algunos episodios, he escuchado el término, pero la verdad, como decimos así, la neta, no entiendo a profundidad qué es ese término, ¿no? ¿Qué es eso de psicópata, narcisista? Pero bueno, ahorita platicamos del tema. Sí, Priscila, claro. Bienvenida a Sinergéticos. Muchas gracias, Jorge. Muy contenta. Es un gran honor que me hayas invitado a este espacio, sobre todo para poder dar una psicoeducación, que es una de mis pasiones. Psicoeducar a la gente y aprender a detectar cuando probablemente podamos estar en una situación de peligro. ¿Cómo saber que estás en una situación de peligro? Así es. ¿Cómo poder identificarlo? Aprender de las banderas rojas, aprender de las características, aprender a poner límites, aprender del autocuidado y del amor propio, que se oye bien bonito, pero cuando no nos dan las bases y no nos dan una dirección hacia dónde hacer las cosas de manera correcta para nosotros, pues a veces la regamos, ¿no? Entonces es importante tener una correcta psicoeducación. ¿Cómo te metiste en estos temas? ¿Cómo te apasionaste? Es mi pasión saber de la psicopatía, de esto que me acabas de mencionar. ¿Cómo empezaste? Bueno, yo empecé con una relación que tuve, una situación personal que tuve a partir del 2018. Ahí empezó la separación porque ya tenía más tiempo. Y al tiempo yo inicio una relación con la persona con la que ahorita estoy casada, que mi amor, mi esposo que adoro. Y él me decía, es que estás con un narcisista o estás con un psicópata. Mira, y me mandaba videos y me mandaba información por WhatsApp. Y yo decía, probablemente sí, pero no quiero saber nada. Sí, no quiero saber nada del tema porque no tengo tiempo, porque estoy trabajando, porque soy muy versátil. Entonces hago demasiadas cosas a la vez y como que no le quería poner la atención. Entonces se viene la pandemia, me cierran mi negocio,
Me dedico 100% a estar encerrada con mis hijos y pues soy una persona, como te dije, muy versátil, que no puedo estar sin hacer nada. Entonces empecé a ponerle atención al tema del narcisismo o de la psicopatía. A los poquitos meses se libera como un diplomado para cualquier persona que se dedique a labores sociales y que para aprender, un diplomado con expertise universitario de uno de los psiquiatras pues más importantes como referentes de la psicopatía, el psiquiatra y doctor Hugo Marietán, argentino. Y bueno, ahí empiezo y yo dije, bueno, vamos a ver si lo que a mí me pasó pues coincide, y si no pasa nada, porque realmente como he estudiado y he leído del tema, pues me interesa, me apasiona, ya me gustó. Entonces estoy encerrada, no tengo nada que hacer, ya sé qué voy a hacer. Entonces, pues inicio este diplomado, hice otro diplomado y bueno, lamentablemente sí me identifiqué con esto, ¿Sí? Pero no, eso no era el objetivo. El objetivo era poder ayudar a las otras personas de manera profesional, porque ahorita todo mundo es narcisista, ahorita todo mundo le decimos psicópata. Por eso es mi confusión. Ajá, y no necesariamente estás con una persona pues psicópata o narcisista, ¿no? Entonces yo dije, si voy a hacer las cosas, voy a hacer las cosas bien. Y tan a bien estoy ahorita que ya de plano me tuve que meter a estudiar psicología porque ya el tema sobrepasó todo pues este camino, ¿no? Entonces estoy próximamente a ser psicóloga también. ¿Cómo saber si eres con un psicópata? Mira, no es una pregunta que se contesta en 2 minutos, ¿no? Es una pregunta que tengo que ampliarme, pero principalmente cuando llega la víctima a consultorio, estamos hablando de una persona que va a consulta, a terapia, o cuando tu amiga o la persona que conoces se despersonalizó totalmente, porque sí es muy fácil, yo te puedo decir ahorita, al psicópata se le reconoce por estas características, pero hay que reconocer a la víctima de un psicópata, porque los psicópatas son muy hábiles para esconderse, para camuflajearse entre la sociedad. Por eso se les llama integrados o subclínicos, porque están escondidos en la sociedad. Sin embargo, las características de la víctima no son fáciles de esconder. Se le puede notar a la víctima, ¿no? Entonces, una de las características más importantes que siempre platico es que cuando tú estás con una persona que tiene, vamos a decir, problemas con alguna persona, porque ojo, que el psicópata no nada más puede ser tu pareja, también puede ser pues tu jefe, tu hijo, tus papás, tu vecino, el padre, el sacerdote, tu maestro, ¿no? Entonces, cuando ves a una persona muy alterada emocionalmente y con una gran sensación de miedo y de tensión, y tú le preguntas, oye, ¿qué pasa? ¿Qué le tienes miedo? ¿Qué es eso que te tiene así tan alterada, no? No sé, siento que va a pasar algo, porque cuando estás en una relación vinculatoria con un psicópata, una de las maneras en que el psicópata manipula y gobierna la voluntad del otro es a base del miedo. Manipula con miedo, con amenazas, con intimidaciones, y entonces llega un momento en donde la psiquis de la víctima está tan dañada que cree que algo le va a pasar. Se relaciona mucho la depresión, la ansiedad, los intentos de suicidio cuando estás relacionada con una persona así. ¿Tú viviste con un psicópata? Yo viví con un psicópata 2 años. Él es el papá biológico de mis hijos, que son unos gemelos. Sí. Y pues fue uno de los tiempos más difíciles de mi vida. Se puede decir que es uno de los más difíciles porque después, cuando falleció mi mamá, me di cuenta que eso no había sido nada, hablando de dolor. Sí. Pero aprendí de la situación para poder salirme de ahí, que no fue fácil porque yo estaba muerta de miedo cuando salgo de ahí. A pesar de que llegó la policía por mí, a pesar de que llegaron familiares y gente de apego primario hacia mi persona y que me ayudaron con mis hijos, a pesar de todo eso yo seguía con mucho miedo, ¿no? Y la mayoría de las personas que hemos platicado del tema, que han ido a consulta o que me han contado, seguidoras que me han contado sus casos muy amablemente,
todas coinciden en que tú no puedes estar con un psicópata integrado y decir al día siguiente, ¿sabes qué? Yo ya no puedo estar aquí, yo ya no soporto este nivel de tensión, este nivel de maltrato, de abuso, ya me voy. Sí. No se puede hacer así las cosas. Tienes que hacer un plan de escape porque el psicópata, una de las características es que es una persona que domina y controla a la otra persona. Cuando hablamos de un psicópata, hablamos de una persona, de una personalidad que tiene necesidades especiales. Y esa necesidad generalmente es el dominio, el poder y el control de las otras personas. Lo podemos ver explícitamente en los políticos, en el poder, porque al psicópata lo que más le gusta es el poder. Erróneo o contrario a lo que dicen otras personas que les interesa el dinero. El dinero es un medio para poder lograr el control y el poder de la otra persona. Entonces, tomando esta base de que la base del iceberg es el poder y el sometimiento de las otras personas, con base a esto podemos decir que controla. ¿Por qué? Porque tú estás bajo mi poder. Ahí entra otra característica que es la cosificación. La cosificación significa convertir a una persona, a un ser humano con derechos, en una cosa. Y cuando tú haces eso, cuando tú conviertes a un ser humano en una cosa, ¿qué haces con una cosa? ¿Sí? Lo que tú quieres, ¿no? Entonces, la cosificación es hacia todas las personas que están en una vinculación con esta misma persona, con este psicópata integrado. El control es muy importante para ellos. No es como que, ay, con permiso, ya me voy, ya no quiero estar contigo, oye, perdóname si te lastimé, perdóname si esto pasó. Y bueno, cada quien su vida, como pudiera ser en cualquier relación, digamos, sana o con alguna relación que ya no da más de sí. Con un psicópata no puedes hacer esto, porque el que tú te vayas de sus manos, el que la cosa se le vaya, implica que pierde poder. Okay. Implica que esa necesidad que él tiene, que él o ella, porque tengo que decir que pueden ser hombres y pueden ser mujeres, para que no se me ofendan, siempre se me ofenden los hombres, pero no, realmente también hay víctimas hombres, y a veces es más complicado con las víctimas hombres que vayan a terapia, porque eso implica decir, yo fui abusado, yo fui maltratado, implica que esa virilidad o la hombría que pues los estereotipos nos hicieron creer, baje de nivel, ¿no? Pero sí, pueden ser hombres y pueden ser mujeres. ¿Qué es un psicópata integrado? Mira, el psicópata es una persona que no tiene emociones morales. Esto es muy importante, ¿sí? Las emociones morales son las que nos relacionan vinculatoriamente con otra persona. Por ejemplo, la empatía, la alegría, la amistad, el compañerismo, la preocupación porque la otra persona esté bien, ¿no? Entonces, este es el eje de todo psicópata, ¿no? De la falta de empatía, el goce del sufrimiento ajeno. Realmente hay un goce del que la otra persona esté sufriendo gracias a sus manipulaciones, gracias a sus abusos. Y muchas veces pensamos que porque hay un golpeador es un psicópata, y la mayoría de los psicópatas no golpean físicamente, ¿sí? Evidentemente hay sus vertientes y sus matices, por supuesto, pero la gran mayoría de los psicópatas, como decía mi maestro Piñuel, el psicólogo Iñaki Piñuel, no están en la cárcel como todo el mundo pensaría. La gran mayoría de psicópatas están alrededor de nosotros. Se les conoce como el psicópata subclínico, el doméstico, el integrado, el camuflajeado, el encubierto, ¿no? ¿Hay clasificación, tipos de psicópatas? No, porque si nosotros clasificamos, los vamos a poner, este hace esto y este hace esto, y no. La psicopatía es una sola. Todos estos matices, estas vertientes que yo te estoy contando, tienen las mismas características en la forma de ser del psicópata. Sí. Sus comportamientos no morales, ese egocentrismo, esa falta de empatía, la mentira, la manipulación, el parasitismo. Dame ejemplos de cómo en la vida cotidiana se puede decir esta persona es psicópata.
Pues mira, hace poquito estuve en el podcast de Liliana Regueiro del caso de la secta de Sergio Andrade. Sergio Andrade es un ejemplo de un psicópata, pero este ya es forense porque ya pasó. Mira, te voy a decir lo que pasa aquí. Cuando nosotros hablamos de psicópatas, pensamos que son los que están en la cárcel. De ejemplos te voy a dar: Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Sergio Andrade, ahora acaban de sacar un asesino en serie aquí en Ciudad de México. Entonces, pensamos que necesariamente es alguien, un asesino en serie, un abusador en serie. El problema y no, es que estos psicópatas que están en cárcel ayudan a los especialistas a poder diagnosticar, por así decirse, cuando hay un trastorno, porque es que el ser humano siempre va a querer darle un porqué a las actitudes o a los comportamientos de la otra persona. Entonces, desde el punto de vista forense, el psicólogo forense lo va a querer clasificar para poder entender por qué hace lo que hace, ¿no? Entonces se le conoce como el trastorno antisocial de la personalidad, pero porque ya están descubiertos, ¿sí? Sí. Estos que yo te acabo de decir, estos ejemplos, en su momento fueron encubiertos y nadie sabía lo que estaban haciendo, y mucho menos Ted Bundy con su bochito y sus, haciéndose pasar por una persona con una discapacidad. Jamás pensarías que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Bueno, ¿qué pasa con el integrado? El integrado no necesariamente está delinquiendo, abusando o violentando a otras personas, pero sí manipulando psicológicamente a la otra persona. Y el problema de cuando hay un abuso psicológico es que la persona que lo padece, esto es gradual. Y llega un momento en donde la otra persona normaliza la violencia y se cree merecedor o merecedora de este tipo de maltrato psicológico. Y cada vez que hay un maltrato, aparte de que el psicópata o la psicópata goza de hacer sufrir a la otra persona. Goza, hay un goce. Goza en hacer sufrir a la otra persona. Sí. Wow. Piñuel le llama Schadenfreude. Lo disfruta. Ajá, sí. Hay una palabra en alemán que se le conoce como Schadenfreude, que quiere decir eso. En México no, en español no hay una palabra que lo pueda simplificar, pero es lo que quiere decir. Es el goce del sufrimiento ajeno. Entonces, cada vez que yo daño a la otra persona psicológicamente, no estoy cometiendo un delito. Estoy logrando mi necesidad especial, que es el poder. Estoy logrando el goce, el maquiavelismo. Y aparte estoy elevando el narcisismo o la egolatría de que yo soy más que tú. Entonces el cerebro de esta víctima poco a poco va normalizando y va despersonalizando su verdadero ser para convertirse, se va a ver muy feo, pero para convertirse en un guiñapo o en un trapo en las manos de esta persona. Y estas personas no están en la cárcel, pero hacen exactamente las mismas manipulaciones, mentiras, parasitismo y maltrato a la otra persona que hace el que está en la cárcel. ¿El psicópata sabe que es psicópata? ¿Es conscientemente competente que es un psicópata? A menos de que el psicópata pues haya tenido alguna especialidad o sea muy intelectual. Realmente lo dudo, debe de haber, sí, porque yo he escuchado testimonios con varias seguidoras en donde les mandan un voice y le dicen, sí, soy un psicópata y te voy a matar, sí, soy un psicópata, sí. Pero la mayoría de estos personajes no es que lo sepan, simplemente se sienten y se saben diferente, porque en su mente el tema de la empatía no la sienten como las otras personas. O sea, no tienen empatía por la otra persona, que seas feliz, te quiero ver bien, radiante. Pueden emularlo porque lo han aprendido a emular para poderse integrar en esta sociedad durante, pues desde niñez hasta la edad actual del cual estamos hablando. La pueden emular y aparentemente tú piensas que es una persona pues que siente igual que tú, que se entristece igual que tú, que sufre igual que tú, pero son puro pedo. Son puro pedo. Y bajo esta narrativa pues empiezan a manipular al otro, porque una persona empática no quiere que la otra persona, y menos si es tu pareja, sufra, ¿no? No, claro, quieres lo mejor para ella. Exacto, y quieres que la otra persona sea feliz. Que crezca. Así es. ¿La psicopatía es un trastorno entonces?
La psicopatía, hablando desde el punto de vista criminal o forense, sí está clasificada como un trastorno. Sin embargo, pues yo bajo los estudios que yo tengo, el psiquiatra Hugo Marietán y el psicólogo Iñaki Piñuel, inclusive Robert Herr, que fue uno de mis maestros también vía online, insisten en que no es un trastorno porque no es una condición mental, no están enfermos mentales, no tienen una sintomatología. Para decir que una persona tiene un trastorno, tiene que tener una serie de características, por ejemplo, la pérdida de contacto con la realidad. Por ejemplo, una persona que tiene un trastorno está aquí, pero no está aquí, se puede disociar. Puede estar en su mente imaginando o teniendo algún tipo de delirios. El psicópata no, porque todo lo que hace el psicópata, hablando de sus comportamientos, lo planea estratégicamente como un militar. Tiene una estrategia militar para poder manipular y someter a la otra persona. Entonces, porque ¿dónde está? Disfruta hacer eso. Exacto. ¿Y dónde está la enfermedad ahí? Están más enfermas las víctimas. Claro, porque las víctimas están ansiosas, están depresivas, están con intentos, están con fibromialgias, con cáncer, por supuesto, somatizan el dolor en algo físico. Y el psicópata, en cambio, no. De hecho, uno de mis maestros, creo que era el doctor Hugo Marietán, decía, el psicópata está más cuerdo que tú y que yo. Porque imagínate, no tiene la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Sí. No, olvídate. Tiene una ventaja, sí la tiene. Pero entonces, ¿qué pasa? Que yo, después de yo y otras personas más, ¿verdad? No soy la única. Después de la experiencia que viví, dije, es que esto se tiene que saber. Es que si yo no hubiera sabido esta información, yo no me salgo de ese lugar en donde estaba siendo maltratada. Y si me ayudó a mí y yo rehice mi vida y actualmente soy tan feliz y libre de violencia y de abuso, que es lo más importante, y fue gracias a la psicoeducación que yo tuve en su momento, ¿por qué no puedo yo ayudar a otras personas? ¿Por qué no puedo yo especializarme de manera profesional para poder que otras personas tomen la decisión de tener un contacto cero con la persona que los está violentando? Por eso estoy aquí, por eso nunca digo que no a los podcasts, porque sé que alguien puede escuchar lo que estamos platicando, haga clic y podamos evitar un feminicidio. Cuéntame tu experiencia. ¿Cómo fue vivir con un psicópata? Al principio fue bien bonito. Yo era la más hermosa, la más maravillosa, la mujer ideal. A mí me gustan las personas o los ojos así, la estatura así, el cabello, el cuerpo, la forma de ser, así. Entonces Dios te mandó a ti para mí hacerme feliz. Entonces, el típico bombardeo de amor, ¿no? Cuando quedo embarazada, él automáticamente ya me tenía segura. Cuando quedo embarazada, automáticamente cambia. Bueno, no automáticamente. Cuando me voy a vivir con él para hacer una vida en conjunto, porque pues estaba embarazada y hay que intentar. Aparte ya teníamos cierto tiempo de conocernos y la intención de ambos era casarnos. ¿Estabas enamorada? Sí estaba enamorada, pero eso era lo que yo creía. Llegó un momento en donde era tanto el abuso. Es que yo en mi casa yo no vivía abuso, Jorge. Entonces, para mí era muy fácil decir, oye, si me está tratando mal, yo no merezco esto, agarro mis cosas y me voy. Era lo más coherente. Mi sentido común decía eso. Yo no tenía normalizada la violencia de niña, como pasa con los hijos de psicópatas. El problema era que yo no, a pesar de saber que no quería estar con él, a lo mejor sí tenía un cariño por él, sí sentía algo por él, pero a pesar de que yo no quería estar ahí, no sabía cómo irme. Porque sabía que al momento de yo agarrar mis cosas y mis hijos y salirme de esa casa, algo me iba a pasar. No sabía cómo explicarlo, pero yo sabía, o sea, si yo quería ir a visitar a mi mamá y regresaba a mi casa, yo sabía que algo iba a pasar. Entonces, imagínate agarrar mis cosas e irme, ¿sí? Cada vez que yo quería salir, trabajar, hacer una vuelta, se acabó esto del refrigerador, del súper, etcétera, yo tenía que irme a escondidas, como si estuviera haciendo algo malo. Sí, el control era muy fuerte y el control al final de cuentas hace que tu amígdala se inflame y empiece a gobernar el miedo en todo tu cuerpo y el cortisol sea quien manda para tus acciones, ¿no? Entonces mis acciones era la inhibición, la no hacer nada. Sí, quedarme callada, aguantar, mejor no salgo, mejor no hago nada, o sea, el control total. ¿Qué es el bombardeo de amor que mencionaste? El famoso love bombing viene de
viene de por ahí del año de 1950, me parece por ahí, y se le fue otorgado a una secta que curiosamente los psicópatas sectarios, los líderes de sectas, todos según los especialistas son psicópatas. No recuerdo ahorita el nombre de la secta, pero era una secta muy famosa en donde el líder hacía un bombardeo de amor para todos sus nuevos integrantes y de ahí se originó la palabra. Ya sabes, ¿no? Cuando entras a una secta, aquí vas a encontrar la paz. Has perdido tu espiritualidad, pero aquí la vas a encontrar con nosotros. Eres una persona especial. Las otras personas que no están en esta secta no son especiales. Una vez que entras aquí, tu vida va a cambiar. Dios te ha tocado, etc., etc. Entonces, de ahí viene la palabra bombardeo de amor. Hablando del tema de la psicopatía y del narcisismo, porque también entra el narcisismo, el bombardeo de amor se refiere a un bombardeo intenso, no es lo mismo que de repente... Te amo, te extraño. Sí, ahí te va la florecita, te invito a cenar. No, es un bombardeo intenso que puede ser mañana, tarde y noche y te levantas con mensajes, con cartas, con flores, bombardeo extremo en tus redes sociales. Rápidamente, quiero casarme contigo, vamos a embarazarnos. O sea, haz de cuenta que imagínate una persona, vamos a decir una mujer, una niña, que desde que estaba niña soñaba con su príncipe azul, veía las películas de Disney, sus papás siempre la trataron como mi princesa, todo lo mereces, eres la más bonita, eres una reina, te va a ir muy bien, todo lo haces perfecto. Y de pronto esta princesa o esta niña encuentra a su príncipe que le ofrece todo lo que las películas y novelas también le hicieron creer de niña. Entonces hace cuenta que encuentra, como se puede decir, el amor de su vida. Se hacen pasar por tu alma gemela, no vas a encontrar nadie que te quiera y te ame y te aguante como yo, porque somos el uno para el otro, la típica... leyenda del hilo rojo en donde estamos conectados, todo eso, ¿no? Y el bombardeo de amor, en resumidas cuentas, es una manipulación. Porque ni es cierto, ni es genuino, ni es cierto que el psicópata se enamoró. Si una persona no tiene empatía, no puede amar a la otra persona. No desde el punto de vista de lo que es el amor, ¿no? El amor que es el respeto, la comprensión, la comunicación, la aceptación de la otra persona. Eso es el amor. Cuando tú respetas, aceptas, te comunicas y le das su lugar a la otra persona, ahí estamos hablando de amor, que generalmente lo podemos ver con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres. Esa capacidad no la tiene el psicópata, ¿sí? Entonces, perdón. Necesito tomar tantita agua. Sí. Entonces, cuando hablamos de que estos psicópatas tienen hijos, es muy común que las víctimas pregunten, pero a mis hijos sí los quiere. Porque es que cuando los ve, pues los juega mucho, pero no se vincula emocionalmente. No se involucra en sus actividades pues personales, ¿sí? No le importa si le pasó algo bueno o algo malo. Hay unos padres que no mantienen a sus hijos, no les importa si sus hijos comen o no. Estando con ellos o sin ellos, o sea, viviendo con ellos o no viviendo con ellos, en caso de que haya un divorcio. Entonces, ¿dónde está el amor? Sí, qué padre, se los llevan a pasear, se los llevan al circo, se los llevan al cine. Pero, ¿y sus necesidades básicas como seres humanos? ¿Dónde están? Sí. Porque tú eres padre. Yo también soy mamá. Y si mis hijos no tienen sus necesidades básicas, yo no estoy a gusto. O sea, no. ¿Sabes qué, Jorge? Con permiso me tengo que ir porque mi hijo tuvo un accidente. O sea, ¿sí? Entonces, eso no pasa con los psicópatas. No tienen la capacidad de sentir un amor puro y genuino. No sientan. ¿Qué pasó entonces después de que te vuelves mamá? ¿Cómo fue que él cambió de ser ese príncipe encantador? ¿Cómo fueron esos cambios? Lo que pasa es que el embarazo que yo tuve gemelar, yo soy una persona de baja estatura y por lo mismo, cuando el ginecólogo pues me dice que son 2, me dice que automáticamente pues es un embarazo alto riesgo por mi estatura, porque soy muy delgada y entonces pues no sabemos qué tanto puede estirar la piel, todo eso, ¿no? Entonces, durante esos 9 meses
Yo viví mucha violencia psicológica, mucha violencia económica, pero a pesar de eso, él siempre estaba cuidando de que no me fuera a pasar algo a mi embarazo, porque él sabía que si yo perdía esos niños, ese embarazo, yo ya no tenía nada que hacer ahí con él. Él lo sabía, implícitamente. Entonces cuidaba mucho, ya come, alimenta. Entonces me levantaba a 2 de la mañana, me levantaba para que comiera. Que eso también es abuso. Es que, ¿sabes? A veces no nos enseñan lo que es un abuso. Cuando tú escuchas la palabra abuso, ¿qué es lo que te den de comer es abuso? A las 2 de la mañana. Estás obstruyendo el sueño de la otra persona. Ok. Sus niveles hormonales, el cortisol y todo lo demás que implica, estás alterando su metabolismo. Entonces, ¿para qué? Para alimentarme. Es cuenta como baja en engorda. Sí. Sí, para que se pudiera, que esa necesidad que él tenía de tener el poder sobre de mí, se pudiera realizar, que coma. Sí. Que coma para que no le pase nada a los niños. No importa si lo tengo que levantar. O sea, altero su psiquis, altero sus hormonas, pero los niños van a salir bien, ¿no? Y entonces, pues obviamente cuando hay un embarazo gemelar existe la posibilidad de las incubadoras, de que no nazcan bien, de que nazcan antes de tiempo. Durante ese tiempo, sí, él estaba muy al pendiente de mi alimentación. Cuando nacen los niños, es ahí cuando totalmente de ser una persona encantadora a pasar por una persona violentadora económica, de ahí pasó a quitarse totalmente la máscara de una persona normal. Ahí pude conocer al monstruo. ¿Por qué? Porque ahora sí empezó la violencia fuerte, ahora sí empezaron los golpes, ahora sí empezó el control extremo. El maltrato es un maltrato. Define control extremo. Cámaras en todas partes de la casa, cámaras en mi negocio con el acceso únicamente de él, no de mi persona. Cada vez que sonaba el teléfono se aprendía los números de la persona que me estaba marcando y luego le devolvía la llamada para saber si era una clienta o no. Digo, así de las cosas que me acuerdo, porque me estás haciendo escarbar. Sí. Y quiero ser muy, o sea, lo que realmente pasó, ¿no? No sabía cómo, fíjate, por ejemplo, una vez mi papá estaba vendiendo una camioneta y me dijo, ya la vendí, tengo que ir a entregarla a otro municipio. Me dice, ¿me acompañas? Y yo, sí, te acompaño. Entonces lo acompañé, regreso ya con como 5 llamadas perdidas. Yo no entiendo, porque en ese entonces no tenía mi teléfono con GPS ni nada de eso. Yo no entiendo cómo él sabía que estaba en otro municipio. No entiendo, jamás voy a saberlo, ¿sí? Por ejemplo, cuando murió mi mamá, fíjate, murió mi mamá hace 2 años. Mandó a una persona con mis flores favoritas. ¿Cómo por qué? ¿Sí? Esperó, bueno, eso dice él, esperó que las puertas estuvieran cerradas, que ya no hubiera gente para él poderse meter al velorio de mi mamá y darle las gracias. Cuando decía que mi mamá nunca quiso a sus nietos, que no fuera a visitarla, porque mi mamá no me quería a mí y no quería a mis nietos, cuando realmente es una proyección, porque los que no saben amar son ellos. Okay. Los que no querían a esos niños, el que no quería a esos niños era él. Okay. Es él, ¿no? Y aprovecho este podcast porque para contar un poco de mi historia, la problemática que hay en las instituciones de gobierno frente a una persona que ha sido abusada, que insisten en la revinculación de los padres cuando hay un padre abusador, es extremo, Jorge, y es a veces hasta el nivel de injusticia que se ve en estos centros de convivencia, en los juzgados, el hacer de cuenta que no pasa nada, está cañón, porque mira, yo tengo un juicio de alimentos en su contra y él tiene en mi contra un juicio de convivencia. Él pide y pide derechos. Mi juicio de alimentos con una pensión mínima, o sea, la más baja que le pudieron dar de acuerdo a su estatus social y a la colonia en donde vive,
ya da actualmente a 800,000 pesos. Sí. Y aún debiendo todo esto, él sigue y sigue pidiendo convivencias. Y cada vez que lo veo en el centro de convivencias, ya ahorita con la especialidad y con todo lo que sé, entiendo que siguen siendo manipulaciones, pero yo no tengo por qué seguir escuchando a una persona que sigue tratando de bombardearme, de manipularme. Lo hace enfrente de los psicólogos y que no haya nadie que le ponga un alto. Y que aunque yo le ponga el alto, aunque yo ponga un límite, sí, esta persona sigue intentando. ¿Por qué tengo yo que revincularme con una persona abusadora? Y no nada más yo lo veo con otras personas. Yo entiendo que hay denuncias falsas. Sí, hay psicópatas mujeres sí, que meten denuncias falsas a hombres buenos, que son buenos padres y que lamentablemente tienen tanta suerte de que estos niños viven alejados de sus padres por denuncias falsas. Y las verdaderas víctimas siguen estando vinculadas con un abusador. O sea, no entiendes porque el mundo está de cabeza. sí. Entonces, yo agradezco mucho la oportunidad que me das en este podcast, Jorge, porque se tiene que visibilizar, se tiene que dar psicoeducación a la gente, tiene que haber alguien que tenga empatía de escuchar estos temas y digan, oye, los psicópatas existen, los integrados existen y reinciden. Según hay estudios a nivel mundial y desde hace muchísimos años en donde hay psicópatas que tratan de hacerle ciertas terapias, sobre todo cuando son violentos. Sí. El índice de reincidencia es mucho mayor que el de un delincuente común y corriente. Entonces, imagínate que ahorita me decías detrás de cámaras, yo ya vi un podcast tuyo, por allá también vi un podcast. ¿Tú crees que esta persona no ha visto mis podcasts, mis pláticas? Por supuesto que sabe, y sabe que estoy hablando de él. Si te tenía con cámaras claro, en tu oficina, ¿tú crees que claro. no? Y aún así, cada 8 días tengo que aguantar su disque bombardeo de amor. Ya muy pobre porque ya no le sale. Pero imagínate. ¿Y cómo aguantas ese bombardeo de amor cada 8 días? Pues me río. No, me río por dentro. Pero ¿cómo es que cada 8 días? Porque cada 8 días él tiene derecho de ver a mis hijos. Y sigue pidiendo más y más tiempo, horario, etcétera, etcétera. ¿Cómo sientes dejarle a tus hijos a una persona que es psicópata? Mucha impotencia. O sea, hubo una noche que recuerdo aquí con mi esposo, no podía dormir pensando que mis hijos tenían que pernoctar con esta persona. Y es que no es nada más eso, es la injusticia también, porque él como padre biológico, sí, no le importa si, por ejemplo, su niña de 7 años tiene un problema fuerte con el lenguaje, no hace absolutamente nada, la está viendo, ya tiene 1 año viéndola, y no hace nada. O sea, imagínate que tu hija tiene 7 años y todavía no habla bien. Por supuesto que yo hago mi labor como madre y sus terapias y todo, pero tú como padre también puedes hacer algo. ¿Dónde está la empatía? Sí. ¿Dónde está el amor? ¿Sí? ¿Dónde está esa vinculación? Entonces, imagínate que promete regalos, que promete cosas que son mentiras. Entonces, yo como madre tengo que enseñarles a mis hijos que una persona que miente no es una buena persona. Tengo que enseñarles desde ahorita que digo, tampoco está mal, es la verdad. A los niños no se les puede enseñar a mentir, pero sí se les puede indicar, sabes que esta es una persona que está mintiendo y esto no está bien, porque entonces empiezan a repetir patrones. ¿Sí? Entonces es muy lamentable lo que pasa, es una lucha incansable, sigo en la lucha, yo sé que mucha gente podrá decir, oye, pero hay leyes que lo pueden meter a la cárcel. Estamos hablando, nuevamente lo repito, de un psicópata, y los psicópatas son astutos, tienden a salirse siempre con la suya, hacen enjuagues, convencen, son muy hábiles para convencer, son muy buenos de labia, saben qué palabras decirte para convencerte, para hacer al otro cosas o actitudes o comportamientos que la otra persona no quiere hacer. ¿Recibiste violencia de su parte? Sí, violencia física, violencia vicaria, violencia... ¿Qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria es cuando... Bueno, mira, primero que nada, hay 2 posturas en la violencia vicaria. Sí. Se supone que la violencia vicaria fue creada por una mujer, Sí. para mujeres, nada más. Ok. ¿Sí?
Y de ahí viene esta Sonia Bácaro, de ahí salió el nombre de vicaria. Y ella como feminista se enfocó en que esta violencia fuera reconocida a nivel mundial, Sí. De hombres hacia mujeres, y que utilizan a los hijos como armas para poder dañar a la persona, Sí. a la cónyuge mujer. Insisto, para el goce del sufrimiento ajeno, ¿sí? Al hacerle daño a estos niños, el psicópata tiene el goce de la otra persona. Pero yo no quiero seguir con el tema sin hacer un paréntesis. Tengo que reconocer que la violencia vicaria también la mujer la hace hacia el hombre. Y aunque no está reconocido a nivel institucional y gubernamental, también se tiene que hablar de que la violencia de la mujer hacia el hombre existe. Lamentablemente, las luchas feministas pues tienen ahí sus estatutos y pues no podemos hacer nada. Pero yo como especialista, te digo, reconozco que el hombre también puede ser víctima de este tipo de violencia. ¿Sí? Tú refieres violencia física, violencia vicaria y qué más. Psicológica. Sí, así es. No, y sexual también. O sea, se pasa por muchos tipos de violencia en este tipo de vinculaciones. Y aquí lo más importante es que es una violencia invisibilizada. ¿Por qué la aguantabas? ¿Por qué la soportabas? Porque si me iba, yo sentía que me iba a pasar algo. Mira, Jorge, cuando recién nacieron mis hijos, yo pesaba 40 kilos. Pasar algo es me voy a morir, me va a matar, así llega. Sí, yo estaba en un mecanismo de autodefensa. Me estaba autoprotegiendo. Y mi mente no daba para poder tomar una decisión asertiva. Entonces, el cuerpo invadido de cortisol, el cuerpo invadido de miedo, no tiene la capacidad de tomar una decisión adecuada. Yo sabía que algo iba a pasar y el día que yo tomé la decisión de dejarlo, llegó la policía. Yo salí ensangrentada, golpeada. Me tuve que ir como ladrona, haz de cuenta. Agarré lo poquito que pude y vámonos. Y mis papás ahí, yo no quería darles un disgusto a mis papás. Y mis papás, pues, llegó hasta el DIF que se querían llevar a mis hijos. ¿Cómo te pegaba? Había veces que eran aventones, había veces que me aventaba objetos. Y hubo una vez que de una cachetada tuve un golpe en la cabeza, en la esquinita de la cama en donde dormía. Y de ahí caí al suelo, mi cabeza empezó a dar vueltas. Y él decía que yo tenía la culpa, que me levantara, que era peor de dramática que el nombre de mi hija, bebita de meses. Eres más dramática que, vamos a ponerle, Lucía. Ok. Eres más dramática que Lucía, levántate. No es para tanto. No es para tanto, eres una loca. Y entonces, afuera del cuarto estaba la persona que me ayudaba con mis hijos y tocaba la puerta, nada más que no sé qué hizo él. Yo estaba en el suelo, no me acuerdo del todo. Y por más que tocaba no podía abrir la puerta. Entonces se metió a bañar y yo me pude levantar, le cuento más o menos lo que pasó, se queda ahí conmigo y me dijo, levántate porque si no, ya cuando sale del baño y me ve que sigo llorando. Sí. Y me dice, más vale que se te pase porque si no te va a ir peor. Entonces eran amenazas. Y te voy a decir una cosa, o sea, el estar con un psicópata no es que todos los días a mí me estaba maltratando y me estaba tratando mal, por supuesto que no. Hay un mecanismo, hay un tipo de manipulación que se llama refuerzo intermitente, que es un día te trato bien, otro día te trato mal. Como cuando hablamos del cuento de la rana hervida. Si tú metes una rana a un sartén con agua hirviendo, ¿qué va a pasar con esa rana? Pues va a saltar, ¿no? Sí. Sí, por lo imprevisto. Pero si tú metes la rana en agua, temperatura ambiente, y poquito a poquito va subiendo la lumbre, se va a cocer. Y ya perdió la capacidad de salirse de ahí. Ok. Eso mismo pasa en la mente de las personas que son víctimas de un refuerzo intermitente. Porque es un día bien, otro día mal, 3 días bien, 2 días mal y así, ¿no?
Y dentro de estos días malos, sí, es una montaña rusa. El doctor Iñaki Piñuel dice que cuando estamos hablando de esta montaña rusa, inconscientemente la víctima se hace adicta a esta hormona que se llama la feniletilamina. Ay, me salió bien padre. Sí. Y esta hormona es la hormona del amor, donde está la dopamina, la serotonina, bla, bla, bla. Entonces, lo que hace una víctima de abuso es que trata de bloquear los eventos, pues malos, por así decirse, los eventos traumáticos, y quiere pensar únicamente en darse el shot de feniletilamina. Entonces, ¿hay una adicción? Sí, por supuesto. Y hay un cambio también cerebral y neurológico. Todo esto que te estoy diciendo, porque tampoco quiero que se oiga como muy dramático y imposible que la víctima salga adelante. Por supuesto que no. Todo esto que te estoy diciendo, y gracias a la neuroplasticidad, la víctima con un correcto contacto cero, es decir, que ponga tierra de por medio, puede volver a la normalidad. Ok. Y obviamente hablando del abuso. He visto muchas personas, bueno, tú sabes, tú estás en estos medios de creadores de contenido, tú sabes que los haters, pues bueno, todos los días, ¿no? Y a veces cuando yo veo haters que dicen, ya que se calle, ya que lo supere, ya que esto y bla, bla, bla. No es que a mí me encante andar platicando que soy víctima, por supuesto que no. Yo sí lo sigo contando es porque quiero que otras personas se identifiquen y salgan de ahí. No para yo estarte contando mis penas, eso ya pasó hace tiempo, ¿no? Sí. Pero por otra parte, Jorge, a mí me parece muy importante porque mira, cuando tú comes, esa comida tiene que salir de tu cuerpo, ¿no? Sí. Cuando tú respiras, tiene que salir el aire. ¿Por qué cuando entra el abuso me tengo que quedar callada? ¿Por qué le tengo que dar gusto a las otras personas? Y no estoy hablando por mí, porque yo ya lo he contado muchas veces. Estoy hablando por las víctimas que se callan. No, pero créeme que te entiendo y genero mucha empatía con lo que me dices. Me acuerdo... Esto que te voy a decir nunca lo había platicado, ¿sí? Nunca se lo había dicho yo a nadie. Solo lo sabe mi mamá, lo sabe Santiago y lo sabe Senia, mi hermana. Cuando yo estaba más joven, andaba en pandillas. Era pandillero, me gustaba... No es que me gustaba, me llevó la vida ahí, era pandillero, me peleé muchas veces. Traía una banda, una clica, una pandilla de 60 personas. Y para el año quinto ya tenía buen nivel, ya me sabía defender y era una persona agresiva. Sin embargo, en la cuadra en la que yo vivía, en la colonia Popular 89, le mando saludos a todos los de la 89, que había encontrado gente que, oye, yo soy de la colonia con los aeropuertos y si también salía adelante, como les mando un saludo, todo Ensenada. Nos respetábamos mucho, ¿sabes? Nunca pusimos candado, no se nos robaba entre nosotros a pesar de vivir en un cinturón de miseria, pero el barrio se respetaba. Sí. Sí, o sea, nunca nos robamos entre nosotros, nos cuidábamos, que en la pandilla todo estuviera bien, pero tenía un vecino, Ramón y Mari, no sé si vivirán, ya eran grandes. Bueno, en aquel entonces grandes eran como de 40 años, mi edad. Pero te estoy platicando, yo tenía 18 años, ¿no? Acuérdate, cuando tienes 18 ves a los de 40 y dices, no, hombre, claro, soy bastante viejo, sí, decrépito, dice uno. No, para mí ahora alguien que tiene 70 años es joven. Sí. Claro, sí, claro, va cambiando. Y cada tercero o quinto día le ponían unas putizas, unas madrizas a... Eran mis vecinos, ¿va? O sea, ¿has escuchado? No me enteraba yo de todas. De algunas me enteraba porque pues vivíamos en un cerro de paracaidistas. Entonces todo se escucha. En la cuadra todo se escuchaba. Y yo en mi vida nunca le pegaba a una mujer. Se me hace que es algo irracional. O sea, alguna vez escuché a una mujer, no se le toca ni con el pétalo de una rosa, pero yo a una mujer nunca... O sea, yo respeto mucho ese tema. En ese momento yo era una persona agresiva, ¿va? En las pandillas. Y lloraba. A veces yo llegué a ver en más de 3 ocasiones cómo salía Mari y de las greñas la regresaba. Ven pa' acá, hija de tu... Y como a los meses andaba yo pedo, me había echado 3 caguamas y estaba, ¿sabes qué? Y nosotros, pues como familia lo platicábamos. Decimos, ya le están poniendo otra madriza, ¿no? A veces nos daba risa porque literal le ponía una madriza, pero como a la hora
se escuchaba que estaban teniendo sexo, ¿no? Y era un escándalo, ¿eh? Un escándalo... Sí. Bueno, un escándalo. O sea, bueno, esta mujer es adicta. No sabíamos. No tenía la información que tú te estás dando. Ajá. Y un día me meto. Porque le estaban pegando muy feo, ¿no? Y salió la vecina, ¿verdad? Salió la esposa de Don Poncho, en paz descanse. Saludos a Don Poncho. Y le empezó a decir, oye, déjala, ¿va? Uh-huh. Usted no se meta, hija de su... Y agarró una piedra, no sé qué, y le aventó. Y me metí yo. Y tengo que decir que le pegué. Le puse unos putazos. Fuerte. ¿A quién? Al abusador. Ok. Al esposo de Mari. Ok. Y le puse unos putazos. ¿Sabes qué hizo Mari? Agarró una escoba. Y te pegó a ti. Y me empezó a pegar. Tú no te metes. Pero no tienes una idea. Me daba más miedo después ella que el del vecino. No la podía ni ver. Sí. Y le empecé a decir yo, oye, baba, ¿sabes qué le gritaba? Nunca se me va a olvidar esa frase. La tengo aquí tatuada. Le decía, pero te está pegando. Que tú no te metas y tú pégame. Pero no me dejes. Pégame, pero no me dejes. Pégame, pero no me dejes. Le gritaba. La adicción es tan fuerte. El vínculo traumático. Llega un momento en donde la víctima cree que ella merece ese tipo de vida. Imagínate los niños, ¿qué tipo de vida van a llevar? ¿Qué tipo de adultos van a ser? Cuando hay hijos de psicópatas es muy común. Mira, la víctima se vuelve un samurái por el psicópata. ¿Sí? O sea, todo lo que el psicópata diga, ordene o quiera, es su esclava, ¿no? Esclava psíquica. Y hay una lealtad tóxica también. Sí. Por culpa de este vínculo traumático, que es culpa de todas estas manipulaciones y de estos chotes de feniletilamina. Entonces, estos hijos que están en una relación así con sus padres, cuando cumplen 18 años y son mujeres, se quieren ir a buscar un hombre de preferencia más grande para poder salir de ahí. Buscan trabajo fuera del lugar donde viven para poderse alejar de ahí, porque no entienden cómo la mamá sigue aguantando. Es que no es que le guste, no es que pégame, pero no me dejes. Es que no puedo estar sin esta adicción. Es que nadie me ha enseñado que el abuso funciona así, que esto es abuso, que el gaslighting es abuso, que el refuerzo intermitente es abuso, que el bombardeo de amor es abuso. No hay esto en las escuelas. No hay una clase de psicopatía o de autoamor o de inteligencia emocional. No existe en las escuelas. Nosotros creemos que el amor es sufrimiento. Sí. ¿Por qué? Por lo que vemos en la televisión o en redes sociales. No sé si puedo decir esto, pero si no, pues lo quitan. Ahorita está la película de The Idea of You, de Anna Hathaway con este chico guapo y todo. ¿Qué está pasando? Están romantizando el que una persona mayor se acueste con un menor de edad y viceversa. Okay. Sí, bueno, no es menor de edad, pero le lleva 20 años. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona adolescente ve este tipo de películas? Romantizan la pedofilia. Romantizan lo que no está moralmente bien. No es lo que yo diga, es lo que la sociedad nos ha inculcado desde hace mucho tiempo. Hay otra película que está por estrenarse que se llama ¿cómo romper el círculo? Que también es de una persona violenta. No es un psicópata, es una persona violenta, pero romantizan el cómo se conocen, romantizan el tener una relación sexual con un agresor. ¿Por qué? Porque el agresor está guapo. Sí. Y entonces estas personas que ven, la audiencia que ve este tipo de películas, siguen la creencia de que es eso el amor, que se sufre, ya sea por la diferencia. El amor es sufrimiento. Exacto, y el amor no tiene nada que ver con el sufrimiento. Y entonces bajo esta narrativa, pues el caso que me estás dando, pues hace rompecabezas, hace que el rompecabezas cheque. ¿Por qué? Porque, pues aunque me pegue, yo tengo que estar aquí porque lo amo. Pero imagínate que Mari hubiera visto este podcast en aquellos años cuando no existía todo esto. Por eso creo que lo que estás haciendo, y la verdad te lo aplaudo y lo valoro mucho. Yo también cuento mi historia y lo hago mucho en conferencias y veo que tiene un poder de transformación en las personas y sobre todo que se vuelven conscientes de algo que no sabían. Exacto. Entonces es algo muy, muy valioso. Sí. El ponerle el nombre a las cosas tal como son. O sea,
es que sí lo quiero, pero pues es que tiene su carácter, es que no ha dormido, es que anda de mal humor. No es cierto. Sí. Es una persona que goza de tener el control y el sometimiento de ti. Así de simple. No le quieras romantizar, no le quieras poner palabras bonitas. ¿Es sano para un joven estar con una persona mayor que él o ella? Lo que pasa es que es una persona que ya ha vivido 20 años más que tú. ¿Cómo me voy a vincular emocionalmente con esta persona si yo tengo que vivir mi proceso? Y la persona mayor se tiene que bajar a mi nivel también. Y eso no pasa con las personas mayores. Ahora, estamos hablando aquí de cuando es un adolescente, una persona menor de edad, que para mí sigue siendo un delito. Existe el grooming. El grooming es una manipulación con la intención de llegar a una relación sexual con un menor de edad. Y que el menor de edad lo consensúe. Entonces, ¿quién es la persona adulta en este tipo de relación? Sí. ¿Quién está consciente? ¿Quién lo está planeando? Sí, evidentemente detrás de una persona que hace un grooming puede haber un psicópata pedófilo, por supuesto que sí. Y aquí se me ocurre meterle, porque pensamos que cuando hay un psicópata, el psicópata es perverso y no necesariamente. Cuando hablamos de perversidad, en la perversidad se habla del acto sexual, cuando hay cualquier tipo de filias y cuestiones sexuales. Entonces, no todos los psicópatas tienen esta característica de perversidad. Pero sí lo puedes ver en sectas donde hay esclavas sexuales, lo puedes ver en papás con sus hijos, mamás con sus hijos también lo puedes ver, los sacerdotes, te puedo dar casos, pero luego nos funan, pero yo creo que tú sabes y yo también sé de qué tipo de personajes. Entonces, y estas personas que utilizan el grooming a menores de edad, ¿tú crees que no están gozando de cómo le van a destruir la vida a esa persona? Ese menor de edad nunca se le va a olvidar ese abuso, ¿eh? Dios mío. Nunca se le va a olvidar el abuso. Ya se le quedó, ya le dejó una cicatriz de por vida desde ese momento hasta que la otra persona muera. Hay un trauma ahí. Y hay un trauma que se puede hacer, puede durar y puede que la otra persona haga hasta lo que no te puedes ni imaginar. Puede que lo perpetúe con sus hijos. Puede que le cambie sus instintos sexuales o su identidad sexual. Sí, entonces, vuelvo y repito, lo que yo hago no es para venir y contar mi historia como una narcisista o como una ególatra. Me pasó esto y venimos a hacer un testimonio viral. No es esa la intención. La intención es poder psicoeducar a las personas. Porque tú, víctima, el caso que me estás diciendo, estás enmolada por el psicópata y estás permitiendo que haya abusos para con tus propios hijos. La única persona que cambia es la víctima. La única persona que puede salvar a la familia es la víctima siendo consciente, porque el psicópata no va a cambiar. La única persona que puede amar de verdad y cambiarle la vida y futuro a sus hijos es la víctima, gracias al contacto cero. Y soy testigo, Jorge, mira, hubo un podcast que se hizo muy viral y una chica me empezó a escribir. Y te juro que lo voy a dejar. Y te juro que lo voy a dejar, Pris. Te prometo que lo voy a dejar y yo voy a ser como tú y eres mi inspiración. ¿Ahorita? No lo ha dejado. No. Gracias a tu podcast agarré el primer avión y me vine a Canadá porque tengo la residencia. Me traje a mis hijos, me refugiaron y soy la mujer más feliz del mundo. Wow. Ay, quiero llorar. Y esas son las cosas que valen la pena contar, no mi testimonio y meterle morbo. No es eso. Las cosas como son. Las cosas como son, porque no vengo aquí a hacerme la víctima ni a hacerme la sufrida. No, vengo a que las otras personas escuchen y puedan tomar las riendas de su vida. Que esos lóbulos frontales, que esa conciencia que está inhibida o que está bloqueada, tome la decisión y que decida que si ella y la otra pudieron ser felices, yo también puedo poner tierra de por medio. Un psicópata es una persona violenta. Violenta psicológicamente siempre. Okay. Pero físicamente no, porque cuando son astutos, o sea, imagínate un psicópata que está en el poder, no le va a poner una putiza a la esposa, porque la esposa está ante la vista de los demás, ¿no? Ante los reflectores. Lo va a hacer a lo mejor debajo de la ropa donde no se vea, aquí le da, ¿sabes?
pero son astutos. Entonces, si le conviene, lo va a hacer. Si cree que no puede con el control, si le quiere meter más miedo, lo va a hacer, pero la mayoría no golpea. La mayoría todo es psicológico. Mencionas algo bien interesante que yo he aprendido. Los psicópatas no son ese carnicero, no esa persona mala que vemos en las películas como esta serie de, ¿cómo se llama? Jeffrey Dahmer, sí. Dahmer. Son encantadores. Ted Bundy era encantador. ¿Cómo podemos educar? Yo tengo 2 hijas, ¿va? Tú eres mamá y nos escuchan muchas mamás, muchos padres de familia. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos para cuando crezcan en la sociedad la libren cuando se topen con un psicópata? Porque tal vez no se van a dar cuenta porque, como tú lo dices, son encantadores. Sí. Mira, yo te voy a decir lo que le faltó a mis papás educarme a mí. Sí. Y que ahora lo quiero hacer con mis hijos. A mí no me dijeron que era abuso. Para mí el abuso eran los golpes. Sí, y ¿sabes qué pasa? Que cuando la víctima está en un proceso de un vínculo traumático y no hay golpes, ¿sabes qué pasa? La víctima dice, pues mientras no me pegue, no me voy. Si me pega, me voy. Y entonces la víctima empieza a aguantar. Sí, yo lo pensaba. Pues no me está pegando, pues no. Pero si me pega, me voy. O sea, aguanto todo hasta que me ponga una... Pues sí, porque pues es que no es abuso, es que yo no sabía lo que era el abuso. Entonces, ahora como madre te puedo decir, oye, que un día te quieran y un día te maltraten, es abuso. Que te digan, eso no lo viste, eso no pasó, y tú sabes que sí pasó, ese es el gaslighting, es abuso. El bullying, que alguien se burle de ti, que alguien te patee, que alguien te rompa las hojas de tu libreta, que alguien raye tus cosas, que alguien se burle de lo que tú dices o haces, es abuso. Eso no se hace. Pon límites. Hay que aprender a poner límites. Eso no me gusta, yo no lo merezco y no te lo voy a permitir. Hay que enseñarles a nuestros hijos a poner límites, porque el psicópata delega la voluntad del otro, la delega a tal punto en donde la víctima complace en un mecanismo de defensa, de autoprotección, acepta y complace y se inhibe y bloquea todo lo que el psicópata le está haciendo. ¿Qué pasa? Que cuando la víctima llega a terapia, dice, ay, me estás empezando a salir los flashbacks. Sí. Porque yo lo bloqueé. Me pasó a mí. Sí. Y lo bloqueé y entonces ahorita que estás hablando y que me estás explicando cómo funciona el círculo de violencia, me acordé de esto y me acordé de aquello. Y eso también me pasó. Entonces, vuelvo. Hay que enseñarles lo que es la proyección. Oye, es que tú eres una persona fea. Sí. No, tú no eres fea. Nadie tiene el derecho de decirte cosas malas a los niños, ¿verdad? Hay que cuidarles lo que ven, hay que cuidarles lo que sienten, sus corazoncitos ahorita son como esponjas. O sea, ellos no saben lo que está bien y lo que está mal. Ellos simplemente se guían por figuras de apego primarios como son sus papás. Entonces, si el papá le enseña que la mujer debe de soportar los golpes o el maltrato psicológico, o si el papá le enseña al hijo que es normal golpear a la mujer, lo van a hacer, lo van a seguir haciendo. Cuando hay un psicópata en la familia, el psicópata, vamos a decir que es el papá, que evidentemente no hay empatía, Sí. se carece de algo bien importante en esa familia, no hay ternura. Son hijos con la incapacidad de ser tiernos. Me ha tocado personas que me dicen, es que mi esposo viene de una familia así y no siento su ternura. O sea, yo sé que me quiere, es una buena persona, pero no puedo hacerlo sentir ternura. Ve a sus hijos, sí los acaricia, pero no se siente esa conexión emocional. ¿Cómo la va a tener si viene de un papá psicópata que no le enseñó el amor y que la mamá estaba ensimismada en cuidar y complacer al otro, que se olvidó de sus hijos y de cuidarles la mente? Entonces, todo esto es súper importante para poder ayudar a estos niños, para poder detectar. Inclusive hay hijas de víctimas que, ¿cómo le hago con mi mamá? ¿Qué hago? Yo me quiero ir y dejarla, pero no puedo dejarla. Se me rompe el corazón, pero yo ya no puedo seguir soportando a mi papá. Sí. No podemos hacer nada si la víctima no toma la decisión de dejarlo. Lo único que podemos hacer es ofrecerle nuestra mano. De hecho, estos doctores con los cuales yo me especialicé no recomiendan dar terapia a personas que están dentro del vínculo. Una vez que salen es cuando ya podemos ayudarlas. Pero este tipo de podcast, este tipo de pláticas ayudan a que ellas
voy a tomar la decisión. ¿Cómo construyes confianza con tus hijos? Es que tienes que ser el monkey sí, monkey do, ¿no? Entonces, tienes que darles tú la confianza primero. Sí. Tienes que confiar en tus hijos, son tus hijos. Y aunque hagan o no hagan lo que a lo mejor estás esperando, vamos a decir, estoy esperando que saque un 100, pero resulta que sacó un 80, apláudelo. Que él te tenga la confianza o ella, que tus hijos tengan la confianza de que hagan lo que hagan, tú vas a estar ahí para ellos. Sí. Que pregúntale sus cosas íntimas, pregúntale sus cosas que no le cuenta a nadie más, que hay una confianza diferente, porque si tú como padre no lo vas a hacer, estos niños van a buscar esta confianza con otras personas. Y quien te dice que no sea un depredador, porque al psicópata le gusta mucho estudiar a la otra persona para poder atacar en sus vulnerabilidades. Entonces uno como padre tiene que hacer la diferencia ahí, aprender a que tus hijos tengan la confianza y que sepan poner un hasta aquí cuando ven que alguien quiera depredarles, ¿no? ¿Qué es lo peor que te tocó vivir a ti con un psicópata? La cuestión de la injusticia. Yo tengo la herida de la injusticia, entonces yo platico mucho desde ese punto de vista porque es un tema que yo todavía me falta por trabajar. El tema de que, bueno, ok, ya me salí, ya estoy bien, pero tengo que seguir vinculada con una persona así. Mis hijos hacen preguntas que no sé cómo contestarles, que tengo que preguntar, estudiar, investigar qué contestarles para no dañarles su corazón. Y vuelvo a conectar con la injusticia. El hecho de que es que cuando le tocan a un padre o una madre a tus hijos, sí. El hecho de que es que tu mamá se fue porque ella me golpeaba. Entonces, bueno, aquí es bueno decirlo que el psicópata no tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro y por ende no tiene la capacidad de sentir remordimiento ni culpa. Entonces lo que hace es transferirle la culpa a la otra persona, culpar a la otra persona. Si te golpeé, yo no te golpeé, tú te caíste. Yo no te hice eso, tú te estás volviendo loca, eso no es cierto. Entonces hay una transferencia de culpa y la víctima cree que ella es la culpable inclusive de ser abusada. Por eso no se van, porque dicen, es que no me voy a conseguir a alguien que me quiera y entonces yo soy una mala persona porque yo le hago muchas cosas porque él me dice y entonces otra vez la víctima sigue estando en este vínculo de traumático. No tienen remordimientos, no tienen ese displacer. La culpa es ese displacer que tenemos cuando según nuestras normas morales hacemos algo incorrecto. Eso que no nos deja descansar, eso que por cómo te educaron, por cómo te enseñó tu mamá, tu papá, sabes que eso está mal y ocasiona un displacer interno que no lo puedes expresar, pero se siente, ¿no? El psicópata no tiene esa capacidad de sentirse. El psicópata es un ser egocéntrico que hace con base a sus necesidades, inclusive pasándose de largo los remordimientos. No existen los remordimientos porque a él o ella tiene códigos propios. Y mientras él siga estos códigos propios amorales, él está haciendo las cosas bien porque está buscando sus necesidades como buen egocentrista que es, ¿no? Esa es la respuesta que se le da a las personas que dicen, pero es que, ¿cómo no siente culpa si él está bien? Mira, le estoy enseñando las pruebas de su infidelidad, le estoy enseñando las pruebas que me contagió tal cosa, le estoy enseñando las pruebas de que estoy mal físicamente por su culpa y me sigue culpando. Es que no tiene la capacidad ni la introspección de sentir culpa por lo que él o ella hace. Para él o para ella, lo más importante son sus objetivos. ¿Cómo son los psicópatas en el sexo? Mira, según lo que la mayoría dicen que son personas mecánicas, personas con las cuales no puedes llegar a tener esa conexión espiritual. Hay otras personas que dicen que son incansables, que no se cansan. Y hay personas que hablan de un enganche muy fuerte y que por eso no los dejan. Pero otra vez, siguen creyendo las palabras de un gran elocuente, de un gran persona encantadora y convincente que te hace creer que nada más con él o con ella vas a sentir esto. Ahorita me acordé de que dicen que cuando la mujer es psicópata, las víctimas hombres hablan mucho de un olor especial, de un olor diferente.
Sí, que no lo han sentido con ninguna otra persona. A mí nunca me ha tocado una víctima así, pero mis maestros en los diplomados pues nos comentaron esto, ¿no? Que es algo muy, muy fuera de lo normal. Nunca lo había contado. Un olor diferente. Sí, un olor diferente que hace que el enganche sea mayor. Pero es un aroma especial, se compra, se... No, bueno, todos tenemos todos tenemos nuestro humor. Ellos refieren a un humor o un olor diferente que hace que sea como más atrapante, ¿no? Más cautivante. Ok. Sí, no tengo idea, pero sí es importante decir que en estudios hormonales, las mujeres psicópatas tienen más testosterona que el resto. Ok. Sí, a lo mejor por ahí va. Hablando de las relaciones, ¿un psicópata nace o se va desarrollando conforme va pasando el tiempo? Sí, bueno, si estamos hablando que un psicópata es un abusador, pues digo, las personas no nacemos siendo abusadores, ¿verdad? Sí. No hay un bebé que esté abusando a sus 2 días. Mira, hay muchos estudios, hay muchas opiniones de los expertos. Hay unos que dicen que nacen. Sí está comprobado que hay una predisposición genética, pero también el ambiente social y el entorno, pues, de sus figuras de apego y familiares tiene mucho que ver. Imagínate que nace una persona con esta predisposición genética y tú como padre lo enseñas a no poner límites, a no tener responsabilidades, a culpar a los otros de lo que él hizo. Estás criando a un posible delincuente o un psicópata en potencia, ¿no? Y hay casos en donde esta persona nace con una predisposición genética y al momento de hacerse estudios, porque hay estudios magnéticos del cerebro, en donde se habla de que tienen poca materia gris, que hablan de una amígdala más reducida, menor cantidad de sustancia blanca en el cerebro, y esto pudiera justificar su falta de empatía y sus acciones. Hubo un científico muy conocido, James Fallon, que él tenía esta predisposición genética al hacerse este estudio. Resulta que tenía un cerebro de psicópatas. Y él decía, cuando lo ve, no lo puede creer, pensó que como él estudiaba los cerebros de psicópatas y de asesinos seriales, cuando hablamos de que estudian psicópatas, pues es que son psicópatas que ya están en la cárcel y que ya los podemos estudiar, ¿verdad? No, a los que están integrados, pues ¿cómo le hago? No, échenme a unos para... Entonces, al tener estas resonancias magnéticas, él se da cuenta que su cerebro es muy similar al de los otros psicópatas seriales y cae en cuenta de que viene de familiares con estas características, ¿no? De asesinos seriales y de asesinos, ¿no? Entonces, él refiere que él no tuvo esta inclinación de asesinar a la otra persona porque vivió en un ambiente con mucha armonía. Sí acepta que tiene una incapacidad de ponerse en el lugar del otro y que tiene que trabajar mucho con esto. O sea, sigue siendo un psicópata, pero no es una persona violenta. Tiene hijos, tiene a su esposa. La esposa entendió muchas cosas cuando vio este estudio, pero no llegó a ese grado porque su estructura familiar y social y ambiental no se lo permitieron. Entonces ya tenemos ahí pues una referencia. Nosotros como padres sí estamos creando psicópatas, sí estamos creando narcisistas. Sí tiene mucho que ver que no estamos siendo padres presentes, que los estamos dejando hacer todo lo que quieren, que no tienen límites. Yo te lo puedo decir desde el punto de, en mi caso, hubo ahí un detalle con la mamá y yo estoy casi segura que de ahí detonó porque él era menor de edad cuando esto pasó. Entonces, tanto se nace como se hace. Digamos que es algo biopsicosocial. ¿Qué pasa con las relaciones? Me toca ver jóvenes, yo trabajo con mucha gente joven, que te exigen como pareja, tengo que tener la contraseña de tu celular. Y si no hay un tema, y también me he dado cuenta mucho ahora con las redes sociales, subo una foto conmigo de perfil, tú y yo como pareja. ¿Y por qué cambiaste la foto de perfil? ¿Tiene que ver con ser un psicópata hacer eso? Eso se llama violencia digital. O sea, hay un control. Si a ti te están... Es que vuelvo. Presten atención, muchachos. Una de las características de un psicópata es hacer al otro. Hacer al otro.
Sí. Entonces te está controlando para hacer que, pues para que cambies tu foto de perfil, para que pongas que estás en una relación con X o Y, para que le des tu contraseña, pero ¿es recíproco? Si es recíproco, ¿está bien? Pues sí, porque ahí el control, pues bueno, está, pero en una relación con un psicópata, pues es unilateral, no es nada más hacia la otra persona. El sentimiento de nunca lo tiene satisfecho. Es una persona que nunca está satisfecha, es que siempre quieren más y más. Hablando del control, hablando del dinero, del parasitismo. El parasitismo es cuando se aprovechan de la otra persona, de sus recursos monetarios, económicos o desde el punto de vista de la intelectualidad, cuando hay libros que escriben que roban los escritos de las otras personas, que les roban las amistades. Ahí está el parasitismo, ¿no? También es otra característica importante a considerar. Padres y desobligados que no mantienen a sus hijos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un psicópata y un narcisista? Ay, qué buena pregunta. Me encanta cuando me preguntan eso. El narcisista es un trastorno de la personalidad. Está avalada por el DSM-5, que es el manual de enfermedades mentales según la psiquiatría de Estados Unidos. Y ahí en este manual podemos ver las características de un narcisista. Son ególatras, son personas que no tienen capacidad de culpa, pueden llegar a sentir empatía, sin embargo la empatía es algo importante a resaltar. Son personas que quieren muchos seguidores, fíjate. Mira, el narcisista, como todo trastorno, tiene una capacidad de no estar en tiempo y espacio, es decir, que no tiene control con la realidad, con la actualidad. Y en su interior, en su vida paralela, cree que todos son sus seguidores, que todos son sus fans, que todos mueren de amor por él, o que están enamorados de él o de ella, ¿no? Son personas como, por ejemplo, la madrastra de Blancanieves. Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita, no? Y no puede haber nadie más bonita que esta persona. Y en su mente genuinamente se lo cree. Entonces, imagínate cómo está la autoestima de un narcisista. Es como un castillo de naipes en donde si yo como terapeuta voy y quito una carta porque, oye, no eres la perfección que tú crees, no eres el más asediado de todo el mundo, ¿qué va a pasar con este castillo? ¿Qué va a pasar con...? Sí, claro, la autoestima se le cae. Por eso se dice que Otto Kemper dice que es el paciente intratable, porque son muy pocos los que pudieran llegar a ser rehabilitados, ¿no? Entonces, se habla mucho de la personalidad narcisista, pero también hay que poner en términos reales de lo que es el trastorno. El trastorno implica que esta persona es un ser de angustia, se angustia por no ser lo que piensa que es y que quiere que las otras personas piensen igual que él. Entonces hay un choque y ahí entra la ansiedad, la depresión. Esto nos habla de una persona que se angustia, es una persona que sufre. Entonces, una persona que sufre no puede ser un psicópata. Sí, ahí está la gran diferencia. Una persona que sufre no puede ser un psicópata. Sí, el psicópata no sufre. No sufre, no tiene la capacidad de sufrir. Claro, imagínate, ¿por qué crees que están en altos rangos políticos? Porque son millonarios. ¿Por qué? O sea, los psicópatas son políticos. Los políticos son psicópatas. No todos los políticos, no puedo generalizar. Pero en su mayoría. Pero si tú quieres, mira, mi maestro, el doctor Robert Herman, nos decía, si tú quieres encontrar un psicópata, búscalo en la política. Ahí hay muchos. Y para que este psicópata en la política haya llegado donde está actualmente, ¿a cuánta gente pisoteó, defraudó, maltrató, abusó y llegó hasta donde está? ¿Y cuál era la motivación o el objetivo? Esa necesidad especial que es el poder. Me hace mucho sentido lo que me dices. Me han invitado últimamente mucho a la política, fíjate. Y he platicado con directores espirituales, con amigos míos, ¿no? Por la influencia que tengo en redes sociales. Y yo no me he querido meter. No es algo que me llame a mí mucho la atención. Y me han contestado, ¿no? Un gran mentor me dijo, pues si estás dispuesto a pisotear, a humillar, a no tener culpa, a voltear, a traicionar, métete, dice. Cabrón, ahorita que me estás diciendo tú eso, y esta persona que te estoy diciendo llegó a tener cargos políticos muy importantes cuando me dijo, o sea, es
me hace mucho sentido con lo que me dices el tema de la culpa. Hace tiempo leí un artículo donde decía que una empresa conocida estaba solicitando a un psicópata como empleado. Sí. Sí. Y cuando le preguntaron, oye, ¿por qué estás pidiendo esto en el periódico? ¿Qué está pasando? Porque necesito una persona sin la empatía de que pueda correr a X empleado el 24 de diciembre o el 31 de diciembre. Que no le tiemble la mano para poder ayudarnos a que la empresa, cuando queramos hacer, quitar empleados, pues que él tenga la capacidad y la falta de empatía para poderlos mandar a su casa sin empleo. No podría. Yo no tengo un corazón de pollo. Imagínate, yo como abogado, vienes como sabes cómo sufrí. Ya iba a decir un nombre que no voy a decir, pero estaba pensando en un abogado que conocí, que era psicópata. Todo lo que me estás diciendo, Sí. no le temblaba, pero para nada. O sea, dice, oye, ¿no sentiste feo? No. Salía chiflando después de hacer un despido masivo. Sí. Y todavía se levantan el cuello, ¿verdad? Todavía engrandecidos. Sí. Ve, por ejemplo, las cintas de Ted Bundy, las cintas de Jeffrey Dahmer. Hay varias, así empiezan las cintas. Sí. Estos son los documentales en Netflix de aquellos psicópatas criminales. Y ve con qué frialdad lo cuentan. Sí. Cuentan sus abusos sexuales a niños menores de edad. Cuenta cómo degollaron a la pareja. Escucha cómo hablan la otra persona desde el punto de vista forense. Fríos. Ahí te das cuenta cuando es importante que el forense sepa cuando estás con un psicópata, porque esto nos ayuda a que la pena debe de ser mayor porque reinciden. Por ejemplo, mira, el caso de Ted Bundy. Cuando Ted Bundy se escapa por segunda vez de la cárcel, Sí. una persona inteligente, vamos a quitarle lo astuto, una persona inteligente, ya te escapaste, ya estás fuera, ¿qué haces? ¿Te pelas y te escondes y que nada? Sí. No, fue a violar a su última víctima de 14 años. Reinciden. Entonces, el tema de la psicopatía integrada debe de estar visibilizada precisamente para que las víctimas sepan que van a seguir reincidiendo, hagas lo que hagas. Es mentira de que con tu amor va a cambiar, de que con los hijos va a ser el de antes, el del bombardeo de amor. No es cierto, el bombardeo de amor fue una manipulación para lograr precisamente ese vínculo traumático contigo. ¿Qué hacer o no hacer para evitar toparte con una pareja psicópata? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sinergéticos, emprendedores, empresarios, comerciantes, prestadores de servicio. Les tengo una gran noticia. Quiero avisarles que este próximo 14, 15 y 16 de junio vamos a tener un bootcamp de aceleración de emprendimiento. Es totalmente en línea y es para ti. ¿Qué vas a aprender? Capital, marketing digital, networking, pasar de unas ventas 10x a 100x a partir de esta frase llamada sinergia. ¿Cómo puedo hacer capital social? ¿Cómo puedo mejorar mis relaciones? ¿Cómo puedo mejorar mi comunicación? Un bootcamp con más de 12 speakers de talla internacional. No te lo puedes perder. Te voy a dejar en este video el link para que te registres. Es de 9 de la mañana a las 7 p.m. Totalmente en línea y además gratuito para ti. Primeramente la educación, el saber que estas personalidades existen, saber de banderas rojas, o sea, aquí pues mencionamos varias banderas rojas, el que... Sí. Yo creo que tiene mucho que ver la educación de nosotros como padres, el trabajar la autoestima de nuestros hijos de una manera que sea inquebrantable para ellos, o sea, que no venga otra persona a hacer tu labor como padre. Eres la más bella, la más hermosa, la mejor mujer del mundo. A ver, sí, o sea, yo ya vengo feliz, tú no me vas a hacer feliz, yo ya vengo feliz de mi casa, ¿no? Sí. Entonces, nosotros como padres criar a hijos felices para que no tengan estos vacíos y no las busquen en personas depredadoras, porque estos depredadores están buscando personas precisamente con vulnerabilidades, y que si nuestros hijos tienen vulnerabilidades, hablarlas, que haya esta confianza, esta comunicación abierta, y que si hay necesidad de llevarlos a terapia, que lo hagamos como un acto de amor. Es preferible hacerlo ahorita a hacerlo ya cuando esta víctima esté en un vínculo traumático y no sepa cómo salir de ahí. Un psicópata
que nos está escuchando en este momento, que diga, soy psicópata, ¿puede dejar de ser psicópata? No tiene la capacidad. Es más, el hecho de que un psicópata, como vamos a poner un mundo alterno y que te diga, mira, lo que está diciendo ¿Soy yo? Está hablando de mí. Sí. Qué chido. No tengo sentimientos. Soy mayor, soy mejor o soy más poderoso que el resto porque los otros tienen sentimientos. Ay, cabrón. Los otros tienen vulnerabilidades. Yo no sufro. ¿Sí? Entonces, la importancia de poder vincularnos emocionalmente y socialmente con personas empáticas. Ya no te digo que no sean psicópatas, que sean empáticas. Empatía. Seguir, porque el mundo, así como está avanzando el problema climático, también está avanzando el problema de la falta de empatía. Sí. Y lo ves desde niños. Hay niños que no tienen empatía. Entonces, nosotros como padres podemos hacer un cambio ahorita. Ya cuando están grandes y cumplen 25 años, ya no. Si algo le estoy desarrollando yo a mis 2 hijas es que sean empáticas. Felicidades. Que compartan. Y me da mucho gusto, Jimenita, cuando vamos a un Ox y veo unos niños, mira papá, ellos y si les compramos algo y, o sea, me encanta esa parte de que sea empática. Pero sí, coincido, lo hablo con mi compadre y por eso hicimos el movimiento. Creo que es lo que hace falta. El amor es el camino y la empatía lo es también. Sí. Pero sí le cuesta mucho trabajo a la gente verlo como una persona, ¿no? Es más como un instrumento. Sí. El psicópata instrumentaliza a la otra persona, ¿no? Y más que eso, también los denigra por su capacidad de empatía, nos ven como personas débiles, pero suponiendo que somos personas débiles porque tenemos vulnerabilidades o porque somos empáticas, pues bueno, que nuestra arma sea la educación. Porque esto es lo que le hace falta al mundo, más educación y poder detectar cuando estamos en un abuso. Que desde niños, nosotros como padres, mijito, esto es abuso, esto no se vale, esto no te lo mereces. Si nosotros no hacemos eso, ellos van a normalizar y van a creer que el bullying se lo merecen. ¿Qué es violencia económica? ¿Cómo saber si una persona está viviendo violencia económica? Cuando hay una desigualdad, cuando hay un aprovechamiento el uno del otro, cuando no hay la comunicación de, oye, gané tanto o yo gano tanto, trabajo, me dedico a esto, mi dinero, que pues, vamos a decir que es un matrimonio, nuestro dinero, vamos a hacer esto, vamos a compartir los gastos o bueno. Sí. Hay parejas que manejan el 50-50. Cuidado con el 50-50, porque si el hombre gana 100,000 pesos y la mujer gana 5,000 pesos, eso es violencia económica. Y estamos hablando de 50 y 50, el hombre va a poner 50,000 pesos y se va a quedar con otros 50,000 pesos y la mujer se va a quedar con 2,500. Sí, no hay esta igualdad en ambos. Si los dos ganaran lo mismo, oye, qué padre, pues mitad y mitad, muy bien. Cuando existe un acuerdo y que ambos están de acuerdo, no porque uno pone las reglas y la otra persona tiene que someterse a estas reglas, ¿no? Entonces hay que ser muy coherentes, hay que tener un sentido común. Cuando hay violencia económica, cuando hay cualquier violencia, se siente porque hay un pedazo de nuestra alma que nos dice la intuición que esto no está bien. Y si no lo detectamos a tiempo, genera una cicatriz a tiempo que se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, la violencia económica también puede ser del hombre para con la mujer y de la mujer para con el hombre. Entonces, es más que todo es eso, es la diferencia, la desigualdad entre te jodo o no te jodo. ¿Qué pasa en los hogares donde el esposo mantiene 100% el hogar? He escuchado algunos clips en redes sociales. No conozco todo el contexto, la verdad, pero no estoy como tan de acuerdo. Es que sufría violencia económica porque mi esposo me mantenía y él era el proveedor. Cabrón, digo yo que ahora eso es violencia económica. No me termina de entender. Bueno, es que también tengo que saber el contexto. Sí. Pero acuérdate de los acuerdos. O sea, si el acuerdo fue que ella quedaba en casa al cuidado de los hijos y él la manutención al 100%, pues ella decidió que fuera así. Sin embargo, y yo creo que aquí coincidimos en donde si hay un acuerdo determinado y la mujer en un determinado momento decide que quiere ponerse a trabajar, que quiere ayudarle o que a lo mejor ella no me mantengas a mí, yo quiero pues para mis chicles,
Se puede, claro que sí, porque hay una comunicación, hay respeto, hay confianza. El problema es cuando la otra persona controla para que la otra persona no logre su independencia y su pasión y su propósito de vida. No la deja que vivir. Ahí sí, porque fíjate, ahorita dices algo bien importante. Hay víctimas que vienen de muchas carencias económicas, que viven en un estatus social pues muy pobre, con muchas carencias y que se aguantan porque vamos a decir que que el abusador no les da otra opción porque tienen 5 hijos y viven de lo que el abusador les da. Ah, ya entendí. Y no tienen no saben cómo salirse de ahí, no saben qué hacer con su vida. Pero oye, ¿qué pasa cuando el abusador está millonario, en altos rangos? En donde si la víctima se sale, olvídate del dinero. Tiene la manera de que la maten. Sicarios. Vaya a la cárcel. Que se vaya a la... Sí, claro. Que le meta droga. Que le haga 1000 cosas. Entonces, el hecho de que vivas en una situación privilegiada tampoco tiene nada que ver que tú no puedas vivir la misma violencia que una persona con carencias. Okay. Inclusive una persona más privilegiada puede llegar a tener más problemas para dejar a esta persona. Es más posible que pueda lograr vivir un feminicidio. ¿Qué le dices a alguien que hoy está con una relación con un psicópata y tiene miedo a alejarse? Que todos y todas las personas que somos víctimas te entendemos, que yo te entiendo, que yo sé del miedo del cual me estás hablando, sé de ese cosquilleo que se te mete en lo más profundo de tus entrañas, que sientes que no vas a poder, pero la decisión, al final de cuentas, no depende de mí, no depende de tu terapeuta, de tus hijos, depende de ti. Tú eres la única persona capaz de poner un alto y redirigir tu vida hacia una vida plena y libre de violencia en todos sus matices. Tienes la capacidad de salir adelante porque eres valiente, porque eres fuerte, porque lo que te pasó va a dejar un precedente de valentía, fortaleza y resiliencia para ti y para los tuyos. Sí se puede salir de ahí. Necesitas tener el contacto cero, tomar las riendas de tu vida y poderlo trabajar en terapia. Te aseguro, yo soy el vivo retrato y no nada más yo, somos muchas las personas que han logrado salir de ahí. Sí se puede. Yo sé que lo vas a lograr. Si tuve una pareja que fue psicópata, ¿soy propenso a tener otra pareja que sea psicópata? ¿Busco los patrones o no? Sí, sobre todo si vienes de papás de hijos psicópatas. Mira, cuando un niño vive esto, cuando sale del círculo de la violencia y encuentra un psicópata en el camino, es como el candado y la llave. Hace clic inconscientemente. Algo le conecta con la otra persona abusadora porque viene del patrón, por supuesto que sí. Sí. Y termina con esta persona y probablemente vaya a buscar a otra persona o emparentarse con otra persona así. Las víctimas hablan mucho. A mí no me pasó porque yo digo, mi vínculo traumático duró muy poquito, pero hay víctimas que platican que cuando salen de un circuito psicopático y encuentran otra persona, vamos a decir una persona empática, una persona normal, dicen que se aburren. Porque estaban acostumbrados a estos chutes, a estos de bajadas y subidas. Y con esta persona, como todo es estable, lineal, se aburren porque están acostumbradas a subidas y bajadas. Entonces, por eso la importancia del contacto cero, de que gracias a la neuroplasticidad, tu cerebro, porque evidentemente la víctima está dañada, tiene que volver a la normalidad. Y por supuesto que la víctima se le tiene que... Yo me acuerdo, Jorge, que cuando iba a las primeras sesiones terapéuticas, venían ceros y yo le decía a la terapeuta, le decía, ¿cómo es? ¿Tú estás casada? ¿Eres feliz? Y me decía, sí. ¿Cómo es tu rutina? Quiero saber cómo es tener una pareja normal porque no entiendo. Entonces, ya que una vez ella me explicó, entendí que todo era tranquilidad. Que cuando ella no podía, él le ayudaba con los hijos y viceversa, de que si a ella se le hacía tarde en el trabajo no había problema. Es que para mí, yo te lo juro que los primeros
cuando me casé, los primeros meses, y que se me hacía más tarde de lo normal o que me tardaba más horas en mi trabajo de lo que había avisado, yo venía con miedo. Porque pensaba que algo iba a pasar. Volví a conectar. Entonces, otra vez, gracias al contacto cero, poco a poco esta sensación se fue aminorando. Por eso es importante que las víctimas sepan cómo es una relación normal, no una relación con una persona abusadora. Y una relación normal es bonita, es estable, tienes salud mental. Comunicación, se entienden, hay comprensión. Tienes problemas, pero no debe ser la mayor parte del tiempo. O sea, pero sí tienes razón. Si la gente no sabe qué es eso, pues va a normalizar lo otro. Claro. Y más si creció en un ambiente así, es todavía peor. Sí, en los hijos de psicópatas es algo muy preocupante porque al final de cuentas estos hijos hacen su vida de adultos y están criando más hijos. Entonces se repite y se repite, sí. Entonces la importancia de poder seguir visibilizando, yo no me canso de visibilizar, estoy apasionada con este tema y en cuanto se trate de ayudar a las otras personas, un consejo o hazle por aquí, hazle por acá, yo siempre voy a estar, pues digo, al pie del cañón. No, me gusta. Te agradezco mucho que compartas y creo que le sirve esto a muchas personas, ¿va? Sobre todo para entender los conceptos. A mí me ayudó a entender algunos narcisistas, psicópata integrado, porque a lo mejor pues estaba pensando que un psicópata es un Jeffrey Dahmer, ¿no? El psicópata, pero no, o sea, yo fui víctima. Ya te entendí por qué me decías antes de empezar el episodio que me puedo sentir mal en algún momento de la conversación, porque mientras estabas hablando de esto, yo fui víctima de muchos psicópatas. Sí. En mi niñez he sido víctima de muchos psicópatas. Y en la sociedad, hablando del psicópata integrado, estamos llenos de psicópatas. Sí. De hecho, el porcentaje dice que es el 1%, los que están en la cárcel. Sí. ¿Cuántos están fuera? No lo sé. Pero es mejor, eso no importa. Lo importante es, saber que es abuso y que no es lo que yo como persona empática merezco o como persona normal merezco. Y una vez que lo detecto, poner límites. Sí. Priscila, ¿qué significa para ti la sinergia? La conexión. ¿Crees en la sinergia en el trabajo en equipo? Sí, por supuesto. Sí, no podemos hacer sinergia sin la conexión con otras personas. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas 1 más 1 es igual a 3? 1 más 1. Y tú que nos estás escuchando, hacemos una sinergia, hacemos una conexión. ¿De qué te arrepientes en la vida? Ay, me arrepiento de no haberme casado con mi esposo a mis 24 años. Pero pues bueno, todo fue un aprendizaje y pues gracias a eso aquí estoy. Pero yo creo que si pudiera cambiar algo en mi vida sería haberlo disfrutado desde hace muchos años. ¿A qué le tienes miedo? A la muerte de un ser querido. ¿Sientes que ya superaste el haber vivido con un psicópata? Sí, eso ya, porque ya me da risa, ya lo puedo contar sin llorar, ya puedo ayudar a otras personas, ya no tengo esos flachazos, pero sí, pues quiero seguir en el camino para ayudar a las personas y te repito, de manera profesional. Si pudieses regresar en el tiempo para decirte algo a ti a tus 20 años, darte un consejo a ti misma, Priscila, aprende esto de la vida con lo que sabes, ¿qué te dirías? Ay, lo puedo decir. Bueno, si no lo quitas. Yo le diría a Priscila de 20 años, Priscila, no te cases con una persona que no te satisface sexualmente. Vas a arruinar tu vida. Qué fuerte lo que acabas de decir. ¿Cuántas mujeres están en esa situación? Priscila, no te cases virgen. Vas a arruinar tu vida. Conócelo primero. Vas a arruinarte la vida. Está bien fuerte, pero es la verdad. Y qué bueno que la gente lo escuchó. La gente tiene que escucharlo. Priscila, si te ponen una cámara con traductor incluido y te dicen el mundo te escucha y tienes la oportunidad de darle un mensaje al mundo, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Qué dirías? Los niños. Ayudar a los niños. Que los niños ya no vivan abuso. Que nosotros como padres podamos entender que aquí en los labios tenemos la capacidad de destruirles la vida o de hacerles una vida plena a los niños.
es que nosotros ya vivimos, ellos Sí. apenas van a vivir y las próximas generaciones y las próximas cosas que puedan llegar a pasar van a depender de los hijos que estás criando. Dejemos de criar niños con traumas. Ya no queremos más gente traumada. Queremos gente que esté en tiempo y espacio. El tema de los trastornos y las enfermedades emocionales y psicológicas después del 2020 se disparó. Entonces, los psicólogos estamos llenos de personas con depresión, con intentos, con ansiedad, con obsesivos compulsivos. Estamos llenos de problemas que antes no se veían o no eran tan Sí. visibles. Y todo viene por papás que no están presentes o que están presentes pero están ausentes o que de plano están ausentes. Entonces, yo creo que si me dices que un traductor, ve por tus niños. O sea, primero los niños. Coincido. Hay que cuidar a los niños. Sí. Priscila, agradezco mucho tu tiempo, tu atención, tu sinergia de venir a compartir conmigo, de venir a enseñarme a mí y a la audiencia. Para las personas que no te conocen, que quieran saber más de ti, que te están viendo por primera vez en este episodio, ¿cómo te pueden buscar? Me pueden encontrar en redes sociales, Instagram como Silvia Priscila, Silvia con Y, porque la otra persona que está con I latina no la he podido conseguir, pero soy yo la del Y, Silvia Priscila con IY. Y en TikTok como Pris Navarrete, información sobre psicopatía. Ok, pues mándale un saludo de mi parte. Acuérdense que compartir es bueno, hagamos conciencia. Normalmente siempre digo, mándenle este episodio a cuantas personas ustedes lo consideren prudente. Ahorita digo, mándale este episodio a todo mundo. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos, Priscila. Muchas gracias por es compartir. un honor. Este episodio fue grabado en Hotel Safi Metropolitan Monterrey. Muchas gracias por colaborar con nosotros y por el gran espacio y servicio, hospitalidad y sinergia que nos brindaron en esta gira en Monterrey.